Bien, vamos a comenzar con la escritura que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde Pablo nos dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. El tema es cómo llegar a la venida de Jesús. En realidad la Iglesia está hablando mucho de el Señor viene. Jesús está a las puertas. En cualquier momento podría venir y llevarnos. El asunto es, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Hemos entendido lo que significa llegar hasta ahí? Porque de alguna forma nos hemos quedado un poco como, podemos ser sorprendidos. En cualquier momento el Señor viene, nos lleva, estemos como estemos, y ya está, y se acabó. Especialmente cuando se trata de esa visión de que nos vamos porque Jesús nos quiere rescatar de la tribulación, nos quiere sacar de un mundo en conflicto, de problemas. Pero lo estamos mirando desde este lado, estamos mirando cómo tengo que estar yo para llegar hasta ahí. ¿Cómo tendría que hacer para que el Señor realmente me pueda tomar como trigo maduro, como fruto suyo, para llevarme, para arrebatarme con Él y estar en la eternidad con Él? Eso es por lo que Pablo hace énfasis en este punto, tenemos que entender que vamos en esa dirección, pero tenemos que llegar irreprensibles. ¿Qué significa irreprensibles? Significa que Dios ha cumplido su propósito en nosotros. No podemos pensar, nos vamos como estemos, lleguemos como lleguemos, Jesús nos lleva y punto. ¿Es eso así? ¿Es eso cierto? Pablo dice que Él nos ha dado, tenemos estas áreas. Somos parte de la creación diseñada por Dios para hacernos a su imagen y semejanza. Y por tanto somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu. Nuestro espíritu necesita ser redimido o ha necesitado ser redimido, pero también nuestra alma y también nuestro cuerpo. Esas tres áreas, esas tres piezas del puzzle, esa composición tridimensional, llamémosle así, las tres son importantes para Dios. No podemos decir, nos lleva como estemos, como sea, lo importante es que venga y nos vamos. No, lo importante es que Dios cumpla su propósito en nosotros. Lo importante es que entendamos la obra de Dios en cada uno. Entonces necesitamos ser rescatados, redimidos, pero también santificados, guardados irreprensibles. Significa que hemos sido santificados y hemos sido transformados y hemos sido trabajados de manera que podamos llegar de esa forma irreprensible. El apóstol Pablo lo había escrito de otra forma en Efesios, cuando dice en Efesios 5, hablando del matrimonio, que el esposo ame a la esposa como Cristo a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, y hay una conexión con la redención, la redimió, pero no fue todo, para santificarla, dice, habiéndola purificado en la palabra, en el lavamiento de la palabra. Ahí podemos entender que el proyecto completo de Dios para su venida, para cuando Él venga por la iglesia, no es tan fácil como me convierto y sea como sea, me voy con el Señor. No, Dios está trabajando en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en su casa, en su templo, porque necesita estar listo para ese momento. La santificación del Espíritu. Lo vemos, vamos a acercarnos un momentito a Hebreos capítulo 10,
capítulo 10. Y abrimos. Y nos vamos a los versículos 12 al 17. ¿Y qué encontramos allí? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, la ofrenda de su cuerpo, de todo su ser, de su sangre, hizo perfectos para siempre a los santificados. Repito, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo que nos está pintando aquí la carta a los Hebreos es que el sacrificio de Cristo, el perdón de los pecados, el derramamiento de su sangre, nos ha hecho perfectos para siempre. Pero ¿nos ha hecho perfectos de forma total y completa? ¿O qué ha santificado el Señor a través del perdón? Y ahí es donde nos damos cuenta de que hay una primera obra inicial, que era seguramente la más urgente, que era la obra del Espíritu. Es decir, estamos separados por Dios, nuestros espíritus están muertos y lo primero que hay que hacer es resucitar el Espíritu. Y no lo puede resucitar el Señor a menos que se haya quitado esa separación entre el hombre y Dios. Y esa separación tenía que ser quitada con el perdón de los pecados, tenía que ser superada por medio del sacrificio y de la sangre de Jesús. Ha habido una reconciliación y entonces hemos nacido de nuevo. Nuestro espíritu ha sido santificado. Podríamos incluso decir, nunca vamos a estar más santificados de lo que ya estuvimos el día en que nacimos de nuevo. No vamos a estar más santificados que cuando nos hemos reencontrado con Dios. Nuestro espíritu no va a estar en mejores condiciones que en ese momento. Nuestro espíritu ya está en comunión con Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué falta? ¿Qué nos está pidiendo Dios aparte de haber creído en Jesús? Hay algo más. Nos está pidiendo a través de su palabra la santificación del alma. No es suficiente con que nuestro espíritu haya sido reconciliado con Dios. Es necesario que nuestra alma sea también renovada, regenerada, que el lavamiento del agua cale hasta el alma y transforme. Recordamos que la palabra utilizada para alma, ahí en ese versículo, en 1 Tesalonicenses 5:23, es psique o psique, lo que entendemos como la mente, la psique, nuestra psicología, nuestra forma de pensar, también nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque están estrechamente relacionados. Entonces, nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestras ideas, nuestros conceptos, todo lo que forma parte de nuestra alma y por tanto nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos emocionales, todo lo que se mueve en ese ámbito, eso es nuestra alma, pero tiene que ser santificado. ¿Y por qué tiene que ser santificado? Porque venimos de un contexto de impureza, de pecado, de suciedad. Hemos nacido en el mundo, hemos participado de las cosas del mundo, hemos recibido influencia del mundo, hemos sido contaminados, como lo queramos llamar, ensuciados, corrompidos. Todo eso nos ha venido del mundo, de nuestras propias necesidades, de nuestros propios conceptos, porque también nosotros desarrollamos conceptos propios. Pero todo eso tiene que ser renovado, regenerado, restaurado, limpiado, santificado por la palabra de Dios. Pablo va a insistir también en este tema. Nos vamos un momentito a Efesios,
Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24, y leemos esto. Pablo escribe: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí Pablo está apuntando ya no a la liberación, redención, santificación del espíritu. Está apuntando a la mente, al alma, que andan en el mundo en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es la condición del ser humano. La sociedad es eso. Es un montón de individuos cuyos pensamientos, ideas, sentimientos, emociones han sido corrompidos, están desviados, entenebrecidos, no ven con claridad. Y no ven con claridad a consecuencia de toda esa corrupción, toda esa impureza, toda esa suciedad. Tienen que salir de esa condición, tenemos que arrancar y salir de ahí. ¿Cómo lo hacemos? Pablo sigue diciendo: vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No es la mentalidad de Jesús, no es la mentalidad del reino de Dios. Y añade: conforme a la verdad que está en Jesús. No es conforme a la verdad que está en Jesús. No habéis sido así enseñados. Por tanto, tenemos la pasada manera de vivir y tenemos que despojarnos de eso. Tenemos que tener la actitud para decir: esto no es lo que yo quiero llevar conmigo. Voy hacia el reino de Dios, pero ese bagaje lo tengo que dejar atrás, lo tengo que renunciar. Entonces, en cuanto a eso, a la pasada manera de vivir, tengo que despojarme del viejo hombre que ya sé que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y tengo que renovarme, Pablo lo dice muy claramente, en el espíritu de vuestra mente, en lo que está aquí, lo que no se ve, las ideas, los conceptos, para poderme vestir del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, mi mente está engañada, mi alma sufre. ¿Por qué sufre? Sufre a consecuencia del engaño, sufre a consecuencia de los temores, de los conceptos erróneos, de la forma equivocada de mirar la vida. Está sufriendo por eso. Y yo tengo que rescatar, tengo que poner de mi parte para rescatar mi alma. Tengo que encontrar la paz, tengo que encontrar la luz que alumbra mi entendimiento. Tengo que ser renovado, regenerado, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, voy a tener que desechar la mentira, voy a tener que desechar todo lo demás que había acumulado. Eso cala en mis sentimientos, cala en mis emociones. Va a hacer una diferencia. Si la palabra de Dios está en mi mente, yo voy a poder vivir de una manera muy diferente. Pero yo, en mi interior, porque voy a ser redimido, santificado en mi alma. Y después tenemos la santificación del cuerpo. Por ejemplo, Pablo escribe en 2 Corintios 7:1, hablando de las promesas, que Dios nos quiere como hijos. Y Dios nos dice: apartaos, salir de en medio de la inmundicia, salir del mundo, para que yo os pueda recibir como hijos, para que yo os pueda guiar, yo os pueda conducir en mi voluntad. Y entonces añade ahí en 2 Corintios 7:1, supuesto que tenemos tales promesas, despojémonos de toda esa inmundicia que está en nosotros, que está en nuestro cuerpo. Puede estar en nuestro espíritu, ha podido estar en nuestro espíritu, puede estar en nuestra mente, puede estar en nuestras emociones y puede estar en nuestro cuerpo. Tenemos que
deshacernos también de todo aquello que vive, mora en nuestro cuerpo, llamémosle como sea. Podemos llamarles malos hábitos, malas actitudes, malas acciones, vicios. Hay un montón de cosas que yo hago con mi cuerpo y que mi cuerpo necesita ser transformado, liberalizado, como queramos decirle, pero mi cuerpo tiene que tener un cambio. Yo no puedo estar haciendo lo mismo que hacía antes de ser redimido. Yo tengo que hacer lo que es la voluntad de Dios. Por tanto, mi cuerpo va a tener que ser entregado al sacrificio. Lo dice Pablo también en Romanos 12, versículo 1 y 2. Pablo nos dice que nos está pidiendo, por la misericordia de Dios, que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque eso es lo racional, esa es la entrega auténtica que Dios está buscando, para que podamos ser transformados, para que no nos conformemos al mundo, para que no podamos seguir en el mundo aunque hayamos creído. Eso no funciona para Dios, no es así. Tenemos que ser transformados a fondo. Y eso afecta a mi cuerpo, afecta a mi trabajo, afecta a mi actitud, afecta a mi forma de hacer las cosas. A las acciones. Dios va a exigirme obediencia para transformar las acciones. Luego, por supuesto, existe una santidad que es la de todas las cosas. Es decir, todo a mi alrededor puede ser transformado y santificado. Cuando Dios viene a morar en mí, cuando el Espíritu viene a morar en mí, esa luz celestial que prende mi espíritu, aunque mi cuerpo esté viciado, aunque mi mente esté totalmente oscurecida, pero si he sido capaz de recibir esa luz, ya ha empezado la redención. Me recuerda aquella historia de aquel hombre que vivía en suma pobreza, más mendigo que otra cosa, que vivía en medio de la suciedad, en medio del descuido, del desamparo, también con sus vicios, también con sus problemas personales, y no sabía cómo deshacerse de eso. En una ocasión, alguien le regaló una rosa, y aquel hombre trajo aquella rosa y la llevó a la cocina, despejó la mesa que estaba llena de trastos y la puso en medio. Y se puso a contemplarla porque tenía un color, algo especial, maravilloso, unos tonos entre rojizos y marrones o casi salmón. Y aquello que estaba viendo le encantó, había una luz que penetraba y le obsesionó el mirar aquella, contemplar aquella belleza. Miró entonces lo que todavía quedaba alrededor. Había vasos sucios, había algunas servilletas, había restos de café, de comida, de cosas que no había terminado de limpiar en la mesa. Y pensó, no puede estar esta flor en esas circunstancias. Y rápidamente tomó un trapo, lo mojó, comenzó a recoger todo aquello, a colocarlo, a echar a la basura lo que ya no servía. Y de pronto se dio cuenta de que aquella mesa había cambiado, tenía un marco más digno de aquella flor. Y se quedó observando que había habido un cambio. Ya no solamente la flor había entrado con su color a embellecer la cocina, ahora también la mesa había adquirido otro color. Hacía mucho tiempo que no veía la mesa así, limpia, despejada. Y siguió mirando alrededor y se dio cuenta de que la cocina era un desastre. Y pensó, ¿y por qué no continúo con la cocina? Ya podemos ver hacia dónde va la historia. Es que
aquella belleza, aquella perfección, al entrar en la casa de este hombre, estaba provocando una transformación progresiva. Esto es la obra de Dios. Es que al redimir nuestro espíritu, Él inicia una obra progresiva que no se conforma con que tengamos una flor. Lo que Él busca es que tengamos santidad, tengamos limpieza, tengamos orden, tengamos un mundo diferente. Nos desenvolvamos en un ámbito distinto. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y está en conexión total con el sacrificio. Todo desemboca en la redención de nuestro cuerpo, que es redimido a través del sacrificio, porque, como Pablo escribe en Romanos 7, lo que quiero hacer no lo hago, incluso hago lo contrario. ¿Por qué hago lo contrario? Es porque mi cuerpo está dirigiéndome en una dirección opuesta a mi espíritu. Y por tanto algo está mal. ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo? Y entonces la palabra de Dios nos está diciendo, tienes que entregarlo en sacrificio vivo a Dios. Tu cuerpo no puede ser tu dueño, es tu espíritu el que debe de controlar. Estás redimiendo tu alma, limpiando tu mente y tu corazón y entregando tu espíritu a la verdad, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, al consejo de Dios. Es la redención del cuerpo, porque sin esa redención quedaríamos totalmente expuestos al enemigo, quedaríamos totalmente descarriados. El sacrificio está en conexión directa y tremenda con la santificación, con la preparación para la venida de Cristo. ¿Recuerdas el día de la expiación, el Yom Kippur, lo que pasaba? Estaba todo conectado con el sacrificio. Lo leemos ahí en Levítico. No nos vamos a meter ahora en todos los detalles, pero dejadme explicaros lo que pasaba en el Yom Kippur. El sumo sacerdote tenía que purificar al pueblo y tenía que hacerlo a través de la aprobación de Dios. Entonces, para redimirlo, le traían 4 animales, un ternero, 2 cabras y un carnero. El ternero tenía que ser sacrificado, el becerro tenía que ser sacrificado por el sumo sacerdote y por su ministerio. Él era un hombre y pecaba, tenía un ministerio santo y se santificaba, pero aún así el ministerio muchas veces era manchado por la debilidad humana. Aquel ternero, aquel becerro representaba la entrega en la obra de Dios, en el trabajo de Dios. Cuando queremos servir a Dios, tiene que ser hecho con sacrificio. Cuando queremos ministrar con los dones celestiales, con la palabra de Dios, con el conocimiento y la verdad de Dios, cuando tenemos que instruir, enseñar, tiene que haber un sacrificio detrás, porque nuestra debilidad se interpone. Nuestra mente nos traiciona, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Podemos despistarnos, podemos distraernos, descarriarnos. El becerro sacrificado representa a esa entrega, a ese sacrificio de todo mi ser por el ministerio. El carnero representa la redención realizada por nuestro Señor Jesús. Es lo que completa el ministerio, es el ministerio nuevo recibido de Él. Ahora, las 2 cabras representan a nosotros, a cada uno, a nuestro cuerpo. Hay un problema en nuestro cuerpo. Se dice en español que la cabra tira al monte, es como la tendencia, la carne tira al pecado. La carne tira a salirse con la suya, resiste al espíritu. Y entonces se hacía este sacrificio. Primero, antes del sacrificio, se echaba suertes. Una suerte era para Dios, porque la cabra sobre la que cayera esa suerte
iba a ser sacrificada para Dios y la otra cabra iba a ser dejada libre. La cabra sacrificada para Dios era la que había recibido la suerte, la elección de parte de Dios. Por tanto, iba a formar parte de su reino, iba a formar parte de su casa, de su iglesia. Para formar parte del pueblo de Dios tiene que haber un sacrificio del ego, tiene que haber un sacrificio de la carne. Lo hemos explicado y creo que lo entendemos. No podemos ser parte del reino de Dios si no nos entregamos en sacrificio a Él. La otra pasaba por el ritual de la confesión, es decir, el sumo sacerdote ponía las manos sobre esa cabra y transmitía por confesión todos los pecados del pueblo, los confesaba sobre ella. Era una especie de encarnación del pecado. Es la cabra que no es redimida, es la carne que no es redimida, es el cuerpo que no es entregado, es la voluntad que todavía no se deposita en la mano de Dios, no es capaz de entregar su vida. Entonces un hombre la tenía que sacar esa cabra y llevarla a Azazel. Una se sacrificaba para Dios, la otra para Azazel. Azazel o Azazel era un representante de Satanás, era un espíritu que vagaba, se suponía, en el desierto. Y la cabra era dada para él. Se dejaba libre. Parecía ser la ganadora, la que no era sacrificada, pero en realidad era entregada a Satanás. El apóstol Pablo lo tenía esto tan claro, que cuando alguien en la iglesia no sacrificaba su carne, cuando se mantenía en el pecado, cuando era reprendido pero no cedía, cuando estaba queriendo salvar su ego, salvarse del sacrificio, finalmente Pablo aconsejaba entregarlo a Satanás. Era echado fuera de la iglesia, era apartado de la congregación, era sencillamente dejado fuera del reino. ¿Para quién? Para Satanás. Si no entregamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a la voluntad de Dios, al reino de Dios, no hay esperanza para nosotros. No importa cuánto deseemos que Jesús regrese, cuánto queremos encontrarnos con Él y que Él nos lleve. No queremos escuchar esas palabras terribles que aparecen en Mateo 7, allá por el versículo 20. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos proezas, echamos fuera demonios, hablamos en lenguas o profetizamos. Yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, nunca os conocí. Si la imagen de Cristo no ha sido formada en nosotros, no ha sido formada en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser y de obrar, no podremos contar con la redención que Dios tenía preparado para nosotros. Creo que necesitamos, de cara a la venida de Jesús, meditar en estas cosas y orar. Dios mío, quiero estar listo para tu venida. Quiero entregarme a ti en un sacrificio vivo, santo, agradable. Quiero estar en perfectas condiciones, santificado para ti. Podemos orar por eso. Señor, te damos las gracias porque tú nos has redimido. Nos redimiste en nuestro espíritu, en nuestra alma y nos estás redimiendo también en nuestro cuerpo, en nuestras actitudes, en nuestros hábitos. Los estás limpiando, los estás
transformando para hacerlos a tu imagen y semejanza. Señor, que podamos estar listos, completamente santificados para ti. Que cuando tú vengas nos puedas recoger, hechos a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. Amén.